Buenas tardes a todos, nos reencontramos una vez más por TLB1, en esta oportunidad presentando un programa especial. La Brújula, de manera conjunta con los programas especiales de TLB1. Esta vez dando a conocer lo que se vivió la jornada de la semana pasada, particularmente del día 18 de agosto, en Rosario, donde tuvimos la grata y la muy esperada velada de presentación del libro que he escrito en coautoría con mi colega Pablo Javier Davoli. Libro que con mucho gusto también anunciamos y que estuvimos con la compañía, la presencia de Adrián Salvucci, que es el prologuista del libro. Una jornada que superó ampliamente nuestras expectativas y bueno, dado que la semana pasada no grabamos el programa de La Brújula, me toca un poco disculparme en nombre del programa por este impasse, esta ausencia, pero bueno, como nos habían pedido muchos de los seguidores del programa poder ver la presentación televisada, desde La Brújula queríamos presentar en forma conjunta, insisto, este programa especial. Un programa un poco más largo de lo habitual, pero para que ustedes puedan compartir junto con nosotros lo que se vivía el jueves pasado en Rosario con la presentación de nuestro libro La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Así que, cumplido mi rol de presentador, los dejo con este especial de TLB1. Muchas gracias. Estar acá. Gracias Pablo, gracias Lucas por el honor de poder presentar esta magnífica obra que es La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, y tengo una gran ventaja sobre todos ustedes, es que yo ya leí el libro, porque como me pidió que le hiciera un prólogo, lo tuve que leer. Es realmente un libro magnífico, es un libro bien estructurado, bien analizado y muy completo sobre un tema en el cual nunca se puede completar todo lo que uno tendría que investigar y poder decir al respecto. Es más, siento un poco de sana envidia, porque es el libro que siempre quise escribir y que nunca escribí y ahora me ganaron de mano. No lo voy a poder escribir, porque hace décadas literalmente que digo, quiero hacer un libro sobre acción psicológica, pero por A o por B, quizás porque no me siento totalmente capaz en lo que es el nivel de investigación que han hecho Pablo y Lucas para hacerlo, y ahora que ellos han tomado esta magnífica iniciativa, creo que va a ser el libro que vamos a utilizar como un libro de cabecera por muchos años por venir. El libro que han escrito Pablo y Lucas, de lo que describe básicamente, aparte de hacer una perspectiva histórica, es del reformateo del cerebro, por lo menos en Occidente, de una gran parte de la humanidad. Nos están arrastrando desde la solidaridad pública cristiana centrada en Dios a la sociedad del provecho privado centrado en lo material. Y eso requiere todo un proceso generacional de tener al bien común como el centro de la vida social, a tener el provecho individual como centro de la vida social, lo cual implica poner a toda la sociedad sobre una base de la avaricia y la codicia. Es más, en Estados Unidos dicen que hasta la codicia es buena, ¿por qué no? Esto implica la negación de la solidaridad, de la justicia social, con lo cual, en definitiva, podemos decir que es un reformateo que se está haciendo a nivel global, lo más anticristiano imaginable, pero como lo fueron haciendo gradualmente, y en esa gradualidad, este libro de Davoli y Carena analizan desde la tradición inglesa
que pasaron del control demográfico a la regulación del comportamiento, que es lo que se busca. La acción psicológica busca modificar nuestros patrones de comportamiento. Para eso está, entre otras cosas, el Instituto Tavistock, al cual se refieren los muchachos en su obra. La tradición francesa, que es una sociopsicología para el sometimiento de las masas, cuya hija, en definitiva, es la Revolución Francesa, que es a su vez hija de la masonería inglesa, y también esa Revolución Francesa, que los franceses acaban de celebrar, no sé qué, hace pocas semanas, es la madre de la Revolución Bolchevique, con lo cual también ahí tiene una inserción muy profunda que vale la pena analizarla en todas sus consecuencias. Más que una Revolución Francesa, fue una gran subversión francesa. También evalúan la Escuela de Frankfurt de Alemania ya en nuestros tiempos. La revolución sin precedentes que todo esto ha cobrado, ya no solamente en los fautores intelectuales, sino con las nuevas tecnologías de las comunicaciones, la prensa, la radio, la televisión, ni hablar de Internet, con la ventaja de que Internet es muy ambiguo porque es una tecnología que les sirve a ellos, pero también nos sirve a nosotros. Esta guerra invisible psicológica, creo yo, tiene una serie de objetivos que están muy bien explicitados también en esta obra, que creo que la mejor forma de describirlo, refiriéndonos a la gran obra de uno de los primeros geoestrategas de la historia de la humanidad de hace 2500 años, que fue el chino Sun Tzu, que decía que en definitiva, desde un punto de vista militar, lo mejor que puede lograr un comandante militar, lo mejor, es hacerle creer a su enemigo que no hay ninguna guerra, porque el que cree que no está en guerra, que está en paz, no se defiende, y qué mejor que librar una guerra contra un enemigo que no se defiende. La guerra psicológica es básicamente la capacidad de alinear a la tropa propia para que haga determinadas cosas y confundir a la tropa ajena. Confundirla, hacerle pensar una cosa que no es, hacerle entrar en miedo, hacerle creer, como Sun Tzu propone, de que no hay ninguna guerra, que no hay que andar defendiéndose, podemos ir a dormir tranquilos. Esta guerra psicológica en tiempos modernos lo que ha hecho, y esto es un proceso generacional que requiere una perspectiva histórica. Ustedes van a ver que en esta obra permanentemente se alude a las perspectivas, al devenir histórico, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, van inclusive a la antigüedad, porque solo se puede entender así el cambio paradigmático que han generado quienes libran esta guerra contra toda la humanidad en forma gradual, en forma paulatina, con lo cual necesariamente ha sido en forma generacional. Han desconstruido al hombre cristiano para reconstruirlo en algo muy distinto, que es el hombre global que tenemos hoy, desenraizado, democrático, lo digo muy entre comillas, ateo, no tiene una visión ni una intuición de lo trascendente, cuando lo trascendente es lo único que le da auténtico significado a todos los hechos humanos, sean individuales o colectivos. La relatividad, quizás el gran enemigo es eso, la relatividad. Mi verdad, usted tiene su verdad, no hay una verdad absoluta, cada uno tiene su propia verdad y con ese relativismo o relatividad han ido minando las bases del pensamiento cristiano, por ejemplo, sin ir más lejos, donde el pensamiento cristiano claramente procuró, y lo logró durante siglos enteros, poner a Dios en el centro de la sociedad, lo trascendente, y no a lo material. Si uno quita a Dios, solo queda la materia, en definitiva. En ese relativismo podemos nombrar a tres de sus varios popes, pero hay tres que me vienen a la mente. Marx, en lo político social, no tanto en lo económico, porque Marx, el gran daño de Carlos Marx no fue en lo económico, que fracasó, sino en lo político y social y filosófico. Podemos nombrarlo a Freud en la psicología, entender que en definitiva no hay un inconsciente trascendente superior, hay un subconsciente que es una especie de tacho de basura donde uno reprime todas las cosas malas, o supuestamente malas, y Einstein en la física. Son tres popes del relativismo. También se analiza el proceso histórico que hoy nos ha llevado a lo que lo dijo el propio Francisco hace pocas semanas, que podrá ser cuestionado en muchas cosas, pero algunas cosas sí las expresa y las expresa muy bien. Estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, Lo que pasa que cuando uno habla de guerra, lo primero que viene a la mente es la guerra militar, tanques, bombas, cañones, proyectiles, artillería, etcétera. La guerra moderna, la guerra tradicionalmente sí fue militar, pero la guerra moderna solo en última instancia es militar. Hoy la guerra se libra en el plano político, en el plano geopolítico, en el plano económico, en el plano
financiero, en el plano social, en el plano cultural, muy especialmente en el plano psicológico y mediático, donde los medios son los canalizadores, y solo en última instancia es una guerra militar. Dicho eso, podemos decir que si Saddam Hussein todavía estuviera entre nosotros, pobre, no lo está, sucumbió hace, no sé, 12 años, 13 años, la madre de todas las guerras es definitivamente, parafraseándolo al desaparecido jefe iraquí, la madre de todas las guerras es la guerra psicológica, que es la capacidad de controlar el comportamiento de propios y de ajenos. Con lo cual, si esa es la guerra principal, conviene centrarnos en entender esta guerra psicológica, que mis colegas han tenido la discreción de no titular su libro Guerra Psicológica, sino Acción Psicológica, lo cual está bien, pero en realidad es un libro que si uno lo lee profundamente, como estoy seguro que todos ustedes lo van a hacer, es un libro que habla de una guerra. En esa guerra psicológica, que se libró muy especialmente en el siglo XX debido a los eventos de tan alto impacto y debido a las tecnologías en las comunicaciones, yo siempre pensé, no es una idea mía, es una idea de uno de mis maestros, Jacques de Maillet, francés, que él decía que a principios del siglo XX, quienes quieren imponer, y ya lo están logrando, un gobierno mundial a la humanidad, y lo hacen desde ámbitos eminentemente privados, porque lo que hoy sufrimos es la privatización del poder a nivel planetario, quienes ya lo estaban entreviendo que iba a haber un gobierno mundial, se preguntaron, a ver, ¿cuál es el mejor método para imponerlo? Y ahí largaron a andar dos proyectos simétricamente complementarios. La ex Unión Soviética, por allá por el año 1917, pero ya se venía gestando de antes, y las democracias liberales lideradas por Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente. Una era coercitiva, autoritaria, imponía físicamente al hombre hacer determinadas cosas, dónde podía vivir, dónde tenía que trabajar, qué es lo que podía hacer, más allá de que estuviera o no estuviera de acuerdo. Y el otro bando fue, por así decirlo, más persuasivo. No es casualidad que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos de Norteamérica compartan un parecido. Son los únicos dos países de tiempos modernos que no tienen nombre. Uno se llama, es descriptivo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cómo se llama? No hay un nombre. Después están los países individuales. Y Estados Unidos de América, que para colmo ellos se arrogan el nombre de toda América cuando en realidad solo les pertenece una parte porque también nosotros somos americanos, ¿no? A veces hay que recordárselo a nuestros amigos del norte. Lanzaron estos dos proyectos y hacia los años 80 quedó en claro que el que iba a funcionar era el de Estados Unidos. O sea, mi viejo profesor lo decía, ¿cómo controlamos a las poblaciones? ¿Con un policía muy autoritario y un perro feroz en cada esquina o con un televisor en cada living? Ganó el televisor en cada living, no es necesario porque el muro de Berlín estaba hecho justamente para que no se fueran los comunistas hacia Occidente, había que ponerle muros, había que ponerle vallas para que no huyan, mientras que el sistema liberal son cadenas absolutamente invisibles y la gente voluntariamente acepta esas cadenas mentales sin siquiera darse cuenta de que está siendo tan esclavizado y tan aprisionado a través del control mental, como si estuvieran del otro lado, en aquella época, del muro de Berlín, que era el gran símbolo de todo esto. El control mental es el objetivo que se ha buscado y que se ha logrado, y hoy tiene unas tecnologías tremendas para hacerlo. El control mental incluso, hasta podríamos decir que tiene una fuerte impronta a partir de la niñez. Fíjense que el drama de la vida, lo leí en un libro de psicología y me pareció muy ocurrente, dicen que empieza cuando el bebé de la edad de piedra, porque todo bebé que nace es un bebé de la edad de piedra, cuando el bebé de la edad de piedra nace y le presentan a su mamá del siglo XXI. Ya a partir de ahí empieza la aculturización, empiezan los patrones de comportamiento, cómo debe hacer para formar parte de una determinada sociedad y a lo mejor sus instintos de la edad de piedra le dictan absolutamente otra cosa. Algunos nunca abandonan sus instintos de la edad de piedra, pero bueno, ese es otro tema, llegado el caso. Por eso que esta guerra psicológica está orientada principalmente o empieza con los niños y los adolescentes. Es más, buscan que haya una valla cuando es adolescente con las generaciones anteriores que vinieron a ellos, la de sus padres, por ejemplo. Buscan separación, buscan reformatear de una manera distinta porque saben
que ya a los viejos va a ser muy difícil que nos reformateen. La mayoría de nosotros ya tenemos ideas, yo tengo 64 años, bueno, es improbable que me puedan reformatear tan fácilmente, pero a un chico de 20, a un chico de 15, a uno de 5, ya puedo empezar todo ese proceso, lo mando a buscar Pokémones por ahí, ya medio como que lo voy capturando y captando. El objetivo de la acción psicológica o la guerra psicológica claramente es ir generando una mente global, globalizada. Fíjese que inclusive en gran medida somos todos, en el fondo, tenemos algo de marxistas y ni nos damos cuenta. Aún el occidental más occidental, el republicano más republicano en Estados Unidos, o el acólito de Cambiemos más convencido en la República Argentina, sin darse cuenta en sus valores, es marxista, porque el marxismo es el que en definitiva fue introduciendo ya desde el siglo XIX un internacionalismo a rajatabla, un democratismo dogmático directamente, un relativismo de los valores, un ateísmo implícito o de hecho o real, un egalitarismo, la infinita educabilidad de las personas, cuando en definitiva hay que discriminar. Hay gente que es buena para algunas cosas, hay gente que es buena para otras cosas, hay gente que es buena con las manos, hay gente que es buena con el intelecto, hay otros que son buenos con las emociones para la música y el arte, por ejemplo. Con lo cual, esa estandarización que se busca a rajatabla es parte de esta acción psicológica, es parte de esta guerra psicológica. Yo creo que también tiene mucho que ver el hecho de que nos han impuesto una suerte de gran confusión en lo que es la percepción que tenemos de la realidad en todo el mundo, una amnesia histórica respecto de la historia propia y la historia ajena. Es como una persona que se da un golpe en la cabeza y tiene amnesia, y después cuando vuelve en sí y se le acercan personas y le dicen: "Oh, no te acordás de mí, yo soy tu hermano", debe serlo. "No te acordás de mí, yo soy tu amigo", puede que así sea. "No te acordás de mí, yo soy tu íntimo amigo que te prestó 500.000 pesos, me los tendrías que devolver". Y pobre hombre, tiene amnesia, no se acuerda si le están, no sabe si le están diciendo la verdad o la mentira. Eso trasladado a lo colectivo, la amnesia histórica puede ser gravísimamente peligrosa, porque uno termina aceptando la historia conveniente, la versión histórica o la historia inventada por los propios enemigos, que pueden ser con buena intención o pueden ser con muy mala intención. Por eso, al mismo tiempo que se nos va imponiendo un pensamiento único, como dicen los franceses, o un pensamiento de lo políticamente correcto a través de un desdibujamiento de la historia propia y ajena y universal, debiera decir mayormente, también se va generando una suerte de sistema de ataque contra cualquier tentativa normalmente individual de pensar con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno. Se vacuna mentalmente a la gente: no pienses esto porque es políticamente incorrecto, no se te ocurra esta alternativa porque es una teoría conspirativa. Y uno diría: ¿pero de qué me estamos hablando? ¿Estamos hablando del rigor del análisis político histórico o estamos hablando de dogmas informáticos, de información respecto de lo que es la historia y lo que es la política? Los grandes medios, que vemos que esto lo cumplen muy a la perfección. Hay metodologías, podríamos entrar, y de hecho entran en esta magnífica obra, de los métodos que se utilizan para ir generando el estado mental adecuado para recibir estas sugerencias, estas sugestiones, estos paradigmas. No es casualidad, mírenlo en la televisión, que cada vez que hay un noticiero, local o internacional, van a ver que aparecen círculos y semicírculos que entran y que salen, que giran. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de la vieja serie El túnel del tiempo? Cuando se internaban en el túnel del tiempo, que era una cosa que te chupaba un poco ahí para viajar en el tiempo. El espiral, el círculo, el semicírculo que va girando tiene una fuerte connotación hipnótica. Preparan a la audiencia para decirle: bueno, ahora le vamos a dar las noticias. Y esas noticias pueden ser las más veraces o no, pueden ser las más convenientes o no, o pueden estar tildadas de cierto color. Pueden generar incluso los medios, a través de la metodología que se explica en este libro, casos de locura colectiva. Sí, casos de locura colectiva. Como los hemos visto, dan un ejemplo que me pareció muy gracioso y que es muy conocido, cuando el actor Orson Welles, en 1938, en octubre de 1938 para ser preciso, leyó en la cadena de radio norteamericana CBS una drama, imagínense, algo muy insólito, algo muy novedoso,
y termina diciendo, claro, se piensa en Estados Unidos, por ejemplo, de que Alemania está a punto de invadir a todo el mundo prácticamente, que tiene una capacidad bélica enorme. Y eso tiene mucho que ver con la prensa, dice, porque una prensa que puede hacer creer a la población de que hay una invasión de marcianos, como había ocurrido en octubre del año anterior, ¿cómo no le va a hacer creer de que a Alemania hay que aplastarla ya mismo porque puede llegar a invadir absolutamente todo el mundo? Hubo grandes carcajadas por parte de buena parte del Reichstag, y era justamente porque en ese momento estaba muy en el tapete este episodio que había tenido como protagonista a Orson Welles en los Estados Unidos. Se menciona también en este libro algunos de los métodos ya más modernos, el MK Ultra, que es un sistema. M y K no se refiere a Macri y Cristina y los Kirchner, es MK Ultra, es el nombre de un proyecto secreto de la CIA, de cómo ir generando patrones de, digamos, lavaje mental, aprendidos algunos en Corea, inclusive en la guerra de Corea en los años 50, y que se aplican muy especialmente sobre niños y sobre jóvenes secuestrados, tanto a nivel individual como también a nivel colectivo, y nos permite entender mucho más algunos de los procesos que hemos visto de revolución cultural en los años 60, en los años 90 y así sucesivamente. En definitiva, y para ir redondeando esta idea, tenemos que entender de que lo que hoy vivimos es una guerra mundial que tiene como objetivo la conquista del cerebro de cada uno de nosotros. Tiene por objetivo conquistar la forma que pensamos, porque si yo para imponer mi voluntad tengo que atar a alguien o echarlo en un calabozo o atarlo con cadenas reales, en la primera oportunidad que esa persona tiene de escapar, porque me dejé la puerta abierta, porque estoy dormido, por lo que sea, va a escapar. Pero si yo logro coparle la mente, controlársela hasta punto tal de que crea que está todo bien, está todo normal, no hay ningún tipo de guerra, como decía Sun Tzu, entonces no tengo necesidad alguna de atarlo, puedo dejar la puerta abierta y sistemáticamente va a ser lo que yo deseo hacer, donde justamente lo hago inserto en un sistema mundial que un informe de los años 60 del Instituto Hudson, que es uno de estos think tanks, estos bancos de cerebros que son los que van controlando los nervios de la humanidad, llamó, en un informe de 1967 para ser preciso, el sistema de guerra. ¿Por qué? Porque el sistema en el cual vivimos es un sistema basado en la guerra, necesita de la guerra para que funcione la economía, para que funcionen las finanzas, para que funcione el control de los estados sobre sus propias poblaciones y para que todo siga siendo como hasta ahora. Si a ustedes les gusta el mundo actual, es buena hora que siga todo como está. Si uno empieza a ver de que hay algo que no funciona, que algo que está, exactamente, que en una de esas estamos viviendo en un campo de concentración planetaria y global, ahí es donde viene el desafío, inserto en esta obra de Lucas y de Pablo, de empezar a pensar con el cerebro propio, de darnos cuenta de que algo funciona mal y que algo está realmente podrido y no exactamente en Dinamarca, para parafrasear a mi amigo Hamlet. Con lo cual, en definitiva, tenemos que empezar a tomar conciencia de que esta acción psicológica, esta guerra psicológica, concentrada y monopolizada en grupos muy, muy compactos, pero enormemente poderosos, que no tienen un determinado centro geográfico, ni lo necesitan. Ya la tecnología hoy en día hace que los centros geográficos de poder sean hasta innecesarios, que no podemos decir es un determinado pueblo, no son los yanquis, o son los ingleses, o son los rusos, o son los chinos, no. En definitiva, es todo un sector de poder que no tiene nacionalidad, no tiene bandera siquiera, y está en todas partes y no está en ninguna. Y cuando uno cree que lo pudo agarrar porque pudo identificar que, pero hay algunos en Nueva York, sí, pero ¿y qué me contás de los de Londres? Bueno, veámoslos, ¿y me contás los de París? ¿Y qué me contás de los que están en Buenos Aires o en la propia Rosario? Con lo cual, es realmente un enemigo difícil de identificar, difícil de percibir, de ahí la importancia de a usar el ingenio y empezar a ver las marcas que va dejando. Yo en un libro, Bienvenidos a la Jungla, doy la siguiente metáfora. Si uno sabe cómo comportarse y cómo manejarse en la jungla, y va caminando, y sabe que hay varios pumas sueltos, y que esos pumas son un peligro, no hay que ver el puma para saber que existe. Con solo saber identificar que la forma como se rompieron ciertas plantas acá, la marca de una pata acá, un roedor muerto tirado por allá, son indicios, un olor,
determinado son indicios suficientes para saber que por acá pasó o está muy cerca un puma. No lo tengo que ver el puma, yo ya puedo ir tomando mis precauciones porque vi todos los indicios de ese peligro que se llama puma y no voy a ser tan torpe de decir, ah no, lo que yo no veo no lo creo. Cuando veas al puma va a ser muy tarde porque te lo vas a ver que te viene lanzándose para ponerte sus dientes sobre la yugular. Con lo cual, hoy el puma diría que en la Argentina en general, y en serio, sin ningún tipo de connotación específica política, es el caballo de Troya que nos viene gobernando, pero no solamente desde el Palacio de Gobierno, o de las gobernaciones, o del Palacio de Justicia, o desde el Congreso. Es un caballo de Troya que ha copado los multimedios, es un caballo de Troya que ha copado los intereses de ciertas empresas y ciertos sectores que pueden hacer valer sus intereses, a pesar de que van totalmente en contra del bien común del pueblo argentino y del interés nacional ante un mundo crecientemente peligroso. Es saber que la destrucción de los valores también es parte de ese caballo de Troya, que se ha infiltrado no solo en la universidad, en los secundarios, en las escuelas primarias. Es muy abarcativo, está en todas partes, entonces cuanto más lo identificamos, más podremos empezar a diseñar y hacer crecer los anticuerpos de aquello maravilloso que se llama defenderse, la defensa. Diré lo último nada más, lo último que creo que vale la pena. Tengamos presente que es mucho más fácil controlar la mente de la gente de lo que normalmente creemos. Si yo... Hoy son las 8:30 de la noche. Si yo a todos ustedes les digo, piensen en el bello monumento a la bandera, un día de sol, con la bandera flameando, a sol pleno, acá en Rosario. Ustedes en este momento están todos pensando en el monumento a la bandera con nuestra insignia patria flameando a los vientos, ¿correcto? Bueno, dejen de hacerlo. A ver, por favor, dejen de pensar del monumento a la bandera. A ver. ¿Alguien pudo dejar de pensar del monumento a la bandera? Miren qué fácil que es, viene un fulano acá y les controla la mente. Los métodos de control mental son mucho más a veces fáciles de lo que parecen, en algo tan obvio como esto, y también mucho más sutiles de lo que siquiera nos damos cuenta. Identificamos este enemigo, lo digo hablando desde Argentina, lo mismo podríamos decir en Brasil, podríamos decir en México, podríamos decir en Colombia, podríamos decir en Estados Unidos o en la propia Inglaterra. Cuidémonos de todos los indicios de este puma o caballo de Troya que nos va directamente destruyendo la vida anímica, destruyendo los valores, destruyendo todo aquello que vale la pena, por lo cual vale la pena pelear, y lo va reemplazando por cosas que no vale la pena pelear. Porque en definitiva, cuando el enemigo ya está dentro de la casa, de nada sirve echarle llave a la puerta. Muchas gracias. Hiciera el comienzo de esta jornada, especialmente quería reiterar el agradecimiento a las autoridades de la facultad, a la sede Rosario de la Universidad Católica de La Plata. No saben lo importante que es para nosotros hacer esta presentación en un ámbito académico, porque este libro nace, y creo que Pablo va a concordar conmigo, como una inquietud de hacer un trabajo de contrahegemonía pedagógica. Este es un trabajo que está no solo para el deleite del ciudadano común, sino ante todo para volver a entrar en la universidad. Es increíble la penetración cultural en los claustros académicos de una serie de ideas que creemos que son dignas de ser divulgadas y de ser enseñadas, pero que vemos a veces con cierto desatino, muchos docentes repitiendo ad nauseam ideas preconcebidas que vienen de matrices ideológicas contrarias, sobre todo en universidades confesionales, a lo que es el occidente cristiano, del cual nosotros somos y nos creemos hijos y herederos, y estamos orgullosos de eso. Quería agradecer en especial a Andrés del Paso, que fue gracias a él que tenemos este lugar, que bueno, no se pudo hacer presente por temas que ahora lo tienen ocupado. Quería hacer mención, no puedo dejar de hacerlo, acá hay un grupo de Santa Fe Capital, que se vino especialmente a la presentación de la capital de la provincia. Bueno, nos llamó la atención y no puedo dejar de agradecerles especialmente. Y quería hacer un agradecimiento personal, que es compartido seguro por Pablo, pero un agradecimiento personal a mi querido amigo Adrián Salvucci. Acá delante de todos te quiero agradecer por haberme abierto los ojos.
Te lo quería decir. Gracias por abrirme los ojos y entender por lo menos un poco más cómo funciona el mundo. Comenzamos. Ustedes saben que es poco conocida una carta que le hiciera llegar el 21 de octubre de 1949 Aldous Huxley a George Orwell. Eric Arthur Blair, conocido por todos nosotros como George Orwell. Ambos autores mundialmente conocidos por sus célebres novelas distópicas. Huxley por Un Mundo Feliz de 1932 y 17 años después Orwell con 1984, ambos que imaginaban un mundo de dominación, de sometimiento, en una atmósfera distópica, reitero, pero ante todo y por sobre todo surrealista, donde todos estábamos sometidos por un gobierno mundial unificado. Y en esta carta que Huxley le escribe a Orwell en ocasión de agradecerle la deferencia de que este último le hiciera llegar un ejemplar del entonces recientemente publicado 1984 para 1949, que le agradeció en la carta esta entrega y al mismo tiempo se disculpa Huxley con Orwell por haber tardado, no haber tenido la suficiente celeridad para leer la obra, pero ni bien pudo, le respondió. Y lo que comienza siendo una epístola cargada de elogios y adulaciones, poco a poco se convierte en un análisis comparativo de ambos modelos, el imaginado por Huxley y el imaginado y vaticinado por Orwell. Solo por mencionar algunos de los fuertes contrastes, Orwell vaticinaba la censura de los libros y la reescritura de la historia. Huxley, en cambio, profetizó que la lectura no sería necesaria porque a nadie le interesaría en un futuro leer ni interesarse por la historia. El modelo orwelliano se basaba en un verticalismo unidireccionado a través de una neolengua de la información. Esto es una uniformidad informativa. Era como una especie de, no sé si se acuerdan allá los alumnos de tercero, de cadena nacional perpetua, donde todos miraban pantallas y había un gran hermano que nos hablaba todo el tiempo y no había una segunda voz para escuchar. Un Mundo Feliz, en cambio, pretendía una saturación informativa, es decir, había una hipertrofia de la información y la dominación se daba por la pasividad y la distracción. Estábamos realmente dispersos, distraídos, enloquecidos y no nos dábamos cuenta de esta matriz de dominio. El mundo imaginado por Orwell era panóptico, omnividente. Había un mecanismo de observancia perpetua y de ser necesario de castigo. La pesadilla de Huxley, en cambio, nos mostraba una sociedad anestesiada, narcotizada. ¿Se acuerdan el famoso soma? Una especie de psicofármaco para el aplebellamiento de las facultades cognitivas que hacía que olvidemos nuestras penas. Para resumirlo en pocas palabras, uno pretendía o temía un control por el dolor y el otro un control por el placer. Orwell temía una dictadura, Huxley temía una dicta blanda. Y la sociedad del estado de bienestar, opulenta, hedonista, del consumo occidental, un modelo del tipo propuesto por Huxley. Modelos estos que tuvieron sus momentos sismáticos, el Mayo francés en el París del 68 y la Primavera de Praga, donde el Kremlin se vio obligado, no sé si se acuerdan, a intervenir Checoslovaquia a través del Pacto de Varsovia y no a través del Ejército Rojo, para decir que la apertura pretendida por la entonces Checoslovaquia iba en contra de los intereses de bloque. Y el Mayo francés, que tampoco tuvo su peso en lo político, pero sí en lo simbólico y lo cultural, como bien lo apuntara Augusto del Noche en Agonía de la Sociedad Opulenta. Es decir, había un símbolo de hartazgo ante los dos modelos propuestos. Ambos, cada uno de su lado, miraba la vereda de enfrente. El otro modelo debe ser mejor que este. Fines de la década del 60. Después podemos discutir si los jóvenes parisinos
llevaban adelante esta revolución entronizando y enarbolando la bandera de la Escuela de Frankfurt, sobre todo de Marcuse y su famosa Razón y Revolución, que para nosotros, tanto para Pablo y para mí, es querer apagar un incendio con un baldazo de querosén. Pero esa es otra discusión. Los modelos entraron en colapso. Y ambos modelos fueron presentados a modos de ensayo, cual prueba y error para ver cuál era mejor, más viable y tenía la posibilidad de sustentarse en el tiempo. Esto no lo digo yo, esto lo dijo un alto funcionario del Ministerio de Finanzas del Japón, Eizuka Sakikawara, que en un artículo del Foreign Affairs, brazo comunicativo del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, en una edición de septiembre-octubre de 1995, dijo con total desparpajo que ambos modelos se habían aplicado a modo ensayístico para probar cuál era más sustentable. Y esto ya lo venían diciendo otras voces de académicos como Anthony Sutton, por ejemplo, silenciado académico, y también fue descrito irónicamente cuando Bob Minor dibujó, no sé si se acuerdan, una caricatura de Carlos Marx abrazándose y dándose la mano con miembros de la alta finanza en Wall Street. Terminada la Guerra Fría, con la famosa Glasnost y Perestroika, la transparencia y apertura y reestructuración de Gorbachov, la caída del muro como acto simbólico y la postrímera división en la comunidad de estados independientes de la Unión Soviética, la visión de Huxley se combinó en un tándem perfecto con el totalitarismo de 1984. Lo que vivimos hoy es un ensamblaje ingenierizado entre un mundo hedonista y narcoléptico, esto es, adormecido, y al mismo tiempo intervenido militarmente. Hoy el mundo está intervenido militarmente. Para la ONU, estos son datos actuales del 2016, hay 194 países soberanos, entrecomillemos el término, y Estados Unidos, solo Estados Unidos, tiene más de 800 bases militares repartidas por todo el mundo. Estas son cifras que arroja Russia Today. No estoy diciendo que los 194 países estén intervenidos por Estados Unidos. Estoy diciendo que en relación numérica hay 4 veces más bases militares norteamericanas que países en el mundo y que si Estados Unidos quisiera tomarlo por la fuerza, de no ser porque Rusia y China hoy no se lo permiten, lo haría y lo podría hacer. El Papa dijo, y lo reitero, estamos ante una inminente tercera guerra mundial. Hay que tomar en serio la advertencia papal. Pero al mismo tiempo que estamos en un modelo orwelliano, conviven otras estadísticas como, por ejemplo, que el consumo de Prozac, entre tantos otros antidepresivos, se ha triplicado en la última década en los países desarrollados. Y que el parámetro para medir el éxito cibernético de Pokémon GO es que superó los consumos mundiales estadísticamente de pornografía. Es decir, estamos también ante una sociedad estupidizada al mismo tiempo. Las estructuras globales de poder necesitan del aparato represivo y a la vez del aparato ideológico. Estas son categorías de Lois Althusser, que no es santo de mi devoción, pero para este punto específico debo reconocer que son pertinentes. Porque necesitan dominar y al mismo tiempo legitimar su dominio. La élite mundial tiene que convencernos de que este es el mejor de los mundos posibles, de que es necesaria la guerra para garantizar la paz. Y ahí es donde entra a jugar la guerra psicológica que nosotros hemos dado a llamar la guerra invisible. El mejor ardid del demonio, decía Charles Baudelaire, es hacernos creer que no existe. Termino. Es sabido que existen aparatos de propaganda, ustedes aquí presentes saben que existen operaciones de prensa, concentración mediática o multimediática y manipulación de la información, pero esto es solo, para nosotros, y de ahí el porqué del libro, solo la punta del iceberg. Consideramos que en general se desconocen los mecanismos psicológicos que se activan a través de las técnicas ingenierizadas muy precisas que se han utilizado para introducir no solo condicionamientos en la conducta colectiva,
sino también cambios culturales de mediano y largo plazo. Eso dice, varias décadas de transformación de la cultura. Este trabajo que presentamos hoy reúne todas estas técnicas, las matrices ideológicas que las ponen en práctica y los intereses inconfesables que se encuentran operando por detrás. Este libro se remonta al siglo XIX, con el nacimiento de la psicología social como disciplina científica, dentro de un debate epistemológico de las ciencias sociales en ciernes, en estado de gestación, y los acontecimientos de la vorágine transformadora de la cuestión social, una luz de transformaciones producto de la revolución industrial. Y llega hasta nuestros días, hasta el mundo actual. ¿Por qué llegamos a esta configuración mundial? Con 540 páginas, más de 100 fuentes bibliográficas apuntadas y documentales que narran las artimañas y tauromaquias para la instalación de un pensamiento único, bien digo, y una policía del pensamiento que lo custodie, creemos que esta obra, humildemente, reviste características únicas en su tipo. Es una obra, desde ese punto de vista, con cierta originalidad. El experimento de Asch, el experimento de Milgram, el experimento de la cárcel de Stanford o experimento de Philippe Zimbardo, la escuela de Frankfurt, el proyecto Radio, el Instituto Tavistock, el New Age y la era de Acuario, el MK Ultra, el proyecto Blue Beam, el LSD, el informe de Iron Mountain, la cibernética política, la psiquiatría punitiva, son solo algunos de los tantos y tan variados instrumentos que se aplican aún hoy desde los organismos concentrados de poder mundial. Por eso presentamos esta obra para ustedes, para su deleite y sobre todo para tratar de generar conciencia. Muchas gracias y le cedo la palabra a don Pablo Daniel. Bueno, después de estos dos disertantes, realmente hacer uso de la palabra de manera medianamente exitosa y convincente resulta difícil. Y lo digo con honestidad y lo digo con deleite porque aparte son mis amigos personales, amén del respeto profesional y académico, son amigos personales, son compañeros de ruta, son compañeros de proyectos. Desde ya que hago míos, todos los agradecimientos que formuló Lucas, anticipándose a mi aceptación, bien que me conoce. Adrián, a la facultad, a todos ustedes aquí presentes. Es una auténtica reunión de amigos y realmente es grato verlos. Cuando Lucas habla del mundo intervenido, no pensaba decir esto, pero lo agrego como apostilla, y que sirva para tomar conciencia cabal de los riesgos de los que estamos hablando. Cuando Lucas habla del mundo intervenido militarmente, en definitiva hay que decir que en medios extranjeros, brasileños, rusos, algún que otro medio, por excepción argentino, se está hablando de posicionar, de instalar dos bases militares estadounidenses, una en Ushuaia y la otra en algún lugar de la provincia de Misiones. El doctor Pedro Tausi conoce bien el tema. Pedro, lo quiero comentar, se contactó como coordinador académico del Ateneo Cruz del Sur con varios senadores nacionales, algunos le han respondido, dándole crédito a esto. Pero bueno, eso lo dejo para que en algún momento Pedro nos ilustre al respecto. Pero esto es para que se tome conciencia, si no esto se dice, ¿cómo intervenido militarmente si yo salgo a la calle y está todo bien? Voy al bar de la esquina y el bar sigue estando, no cayó ninguna bomba. Bueno, todo cambia, ¿no? Todo cambia. Las circunstancias pueden cambiar más rápido de lo que uno cree, o hay cambios que no se producen, pero la sola amenaza de que se produzcan genera presiones que por ahí condicionan al poder político a nuestras espaldas. Siguiendo los postulados geopolíticos del inglés Halford Mackinder, en 1942 el doctrinario geopolítico Nicholas Spiegelman, de origen holandés pero estadounidense, planteaba en un libro poco conocido en castellano, pero muy conocido en el mundo de habla inglesa, Estados Unidos frente al mundo, en plena Segunda Guerra Mundial, 1942, con Estados Unidos recientemente ingresado en esa gran conflagración que desgració al mundo.
Y en él planteaba, insisto, siguiendo las enseñanzas de Mackinder y sus propias observaciones, que el mundo se había convertido, ya en aquella época, en un campo de fuerzas unificado, en el cual toda posibilidad de aislamiento ya no existía. Básicamente hablaba de lo que desde los años 90 para acá el vulgo, es decir, nosotros, la gente común, quiero decir, conoce como globalización, pero él lo hacía con esa visión de futuro que caracteriza, y esa agudeza en el análisis que caracteriza a los geopolíticos, lo decía en 1942. Y decía también, con un criterio realista y pragmático, típico entre los estadounidenses, que en este escenario unificado de globalización, diríamos nosotros, se plantea una disyuntiva de hierro, dominar o ser dominado, con un agravante: se domina o se es dominado a nivel global porque no hay posibilidad de huida, no hay posibilidad de fuga alguna. Es un tablero de ajedrez del cual no es posible escapar, ni tampoco constituir un reducto que se aísle del resto de las fuerzas que operan en ese tablero. Es necesario decir que los planes de dominación universal han existido a lo largo de la historia. Alejandro Magno, los romanos, o sea, distan de ser novedosos, al menos como proyecto, como sueño o eventualmente como pesadilla. Pero como proyecto, como elucubración ideológica y como plan político con algún grado de concreción, distan de ser novedades. Han perseguido diversas finalidades. Esto hace a la legitimidad de estos planes, que es una tarea, o mejor dicho, que es una cuestión que no nos compete analizar hoy, la legitimidad de un plan de estas características. Pero planes de dominación universal, como planes, como proyectos, han existido, me atrevería a decir, a lo largo de la historia de las civilizaciones. Y han respondido desde luego distintas motivaciones. ¿Cuál es la novedad de hoy? La novedad de hoy reside, primero, en la factibilidad del plan. Hoy sí es factible. Lo que antes era producto de un ideal, o de una ambición desmedida, de una ambición voraz, o de un sueño afiebrado, hoy hay factibilidad. Hoy sí es factible, por la misma razón que se puede hablar de gobierno mundial. La novedad reside también en los medios utilizados que hacen a esa factibilidad. Hoy en día hay una sofisticación tecnológica que permite esa factibilidad, que añade factibilidad a este tipo de planes, más allá, insisto, de las finalidades que eventualmente los orienten o de las motivaciones que los motoricen, que esa es otra cuestión importante, pero que aquí tenemos que dejar al margen. Otra característica de nuestros tiempos está dada por la condición de estos, como diría Luis Marchalsko, historiador revisionista húngaro, de estos conquistadores del mundo, o estos candidatos o autopostulados a conquistar el mundo. Adrián, que es un conocedor de las civilizaciones, los que hoy están tratando de llevar este proyecto adelante son personas que han cimentado su poder sobre la base de los negocios especulativos, vale decir aquellos que permiten acumular riqueza depredándola de otros, sin generarla. Usureros, hacía la referencia a las culturas antiguas, en la India aria, la casta de los parias, de aquellos a quienes los hindúes, en un ordenamiento social que Platón después en la Grecia clásica intentaría replicar, aquellos que por propia decisión y por una miserable condición moral no tenían rol útil ni lugar digno en la sociedad. Sin embargo, hoy es esta gente la que se ha encumbrado en una subversión terrible. La gente de los negocios especulativos subordina a la economía real, del trabajo, de la producción, de la creatividad. La economía, a su vez, subordina a la política, ciencia y arte, menester del bien común. Y la política, maquiavélicamente, subordina a la moral y, finalmente, la cultura como creación espiritual a la que ella misma pertenece y lo trascendente. Todo se ha dado vuelta. Cuánta razón que tenía Enrique Santos Discépolo. Es un cambalache en el que está todo subvertido. Datos o pruebas al canto. Año 2011, Universidad de Zúrich. Stefania Vitali, James Gladfelder y Stefano Battiston, de la Universidad de Zúrich, cargan los datos de millones de empresas en el mundo en un programa especialmente diseñado para hacer el análisis de los paquetes accionarios y las juntas directivas de estas empresas. El resultado
dado por la informática y por los algoritmos matemáticos procesando los datos, fue sorprendente. Solamente 140 corporaciones multinacionales, solo 147, perdón, solo 147 corporaciones multinacionales de las millones de empresas que existen en el mundo controlan en forma directa el 40% de la riqueza mundial y de manera indirecta prácticamente la totalidad de los grandes procesos macroeconómicos del globo. Con un agravante, descubren azorados e informaron azorados estos científicos. Casi todas estas 147 empresas pertenecen al sector financiero y minero extractivo. Nuestros amigos Oppenheimer, por ejemplo, que tienen un pie desde finales del siglo XIX en cada lado, ¿no? Allá en Sudáfrica, donde he estado, se sabe de esta gente que extrae, que se limita a expoliar. Pero además, que están cruzadas las juntas directivas, coinciden los personeros con nombre y apellido y los paquetes accionarios mayoritarios. Vitali, Gladfelder y Batiston, que son más matemáticos que politólogos, dicen: hay una superentidad mundial. Pero podemos seguir. François Morin publica en su libro La Hidra Mundial, recientemente publicado en Francia, tengo entendido que en castellano todavía no está, que solo 28 bancos controlan la totalidad del sistema financiero internacional, solo 28, pero además sus paquetes accionarios no están atomizados, no hay diversidad ni heterogeneidad en sus juntas directivas. También nuevamente aparecen las mismas personas, las mismas familias, con alianzas clánicas del tipo dinástico, como hacía la nobleza europea antaño, casándose entre sí. Quienes hemos estudiado en algún momento la historia de los Warburg, nos hemos ilustrado mucho con Salvucci, o de los Rockefeller mismo, de los Morgan, sabemos de estos casamientos dinásticos entre sí. Ya en el año 1966, el profesor Carroll Quigley, a quien Bill Clinton, cuando se postula y queda candidateado, como, mejor dicho, queda firme su candidatura como candidato a presidente por el Partido Demócrata, a este famoso profesor de Berkeley y de Harvard le agradeció toda su formación académica. En 1966, en un libro de más de 1500 páginas, publicado por Macmillan, quienes están en el ambiente de los libros saben que Macmillan es palabra mayor en Estados Unidos, en la industria del libro, escribió el libro Tragedia y Esperanza, en donde ya hablaba abiertamente, y él lo decía en tono elogioso, de un gobierno mundial sustentado en el sistema financiero oligopolizado por pocas familias. El descubrimiento con dato duro de François Morin, actual, de los 28 bancos manejados por muy pocas familias, corrobora esta suerte de descripción y profecía al mismo tiempo que hizo Quigley, hombre inteligente si los ha habido, en 1966. Podríamos seguir, podríamos hablar del informe Oxfam de mediados de enero del 2016. Fíjense que de todo esto la prensa, acá ni siquiera la supuesta prensa especializada, ni esos programas cuando uno ve Joaquín Morales Solá, por citar alguno, esos programas de política, no han mencionado nada de esto. Esto lo publica la BBC. El informe Oxfam, al que le hemos dedicado un programa de La Brújula, en enero del 2016 descubre que 62 personas físicas, los 62 más ricos del mundo, acumulan entre sí el equivalente en riqueza a 3.500 millones de personas, es decir, a la mitad de la humanidad. El superliderazgo del que hablaba la doctora Bella Dodd, dirigente comunista norteamericana reconvertida, que descubrió que el comunismo en Estados Unidos y en Occidente era parte de una conspiración mayor. La sofisticada, y en esto soy textual, conspiración monolítica y despiadada a nivel mundial, que el presidente Kennedy, a los 2 años malogrado por no se sabe si 1, 2, 3 balas, en una conferencia en la American Newspaper Publisher Association, el 27 de abril del 61 denunció, más allá de que es un discurso un tanto críptico y hay diversas interpretaciones al respecto. ¿Qué tenemos entonces? Una oligarquía plutocrática, por utilizar los términos de los grandes maestros que fueron los griegos clásicos, Platón, Aristóteles fundamentalmente, que es global, que es efectivamente global. Lo voy a citar a Salvucci en su
maravilloso libro, revelador obra, una de las tantas, El cerebro del mundo, una de las tantas de su autoría, en mi modestísima opinión, de los libros de habla hispana sobre el tema, el mejor, cuando habla de la estructura de poder global privatizada, cuyos centros de planeamiento estratégico operan en red y con un cerebro que es el Council on Foreign Relations. Pero eso, lean El cerebro del mundo, una obra que, como bien dijo Lucas, nos ha ilustrado a ambos. Cuando yo hablo con mis alumnos en Derecho Constitucional y hablamos de la democracia, ¿dónde queda la democracia en este contexto? ¿Dónde queda la autodeterminación de los pueblos libremente en este contexto? ¿Dónde queda la soberanía nacional en este contexto? Y a esta gente, ¿quién la votó? Desde ya que nadie. Pero hay algo más novedoso aún. No solo son la factibilidad del dominio universal, ese sueño, esa pesadilla que tantas veces iluminó los caminos de los imperios y de los conquistadores. No solo es la factibilidad, no solo son los medios sofisticados, no solo es la condición de estos conquistadores que vienen del negocio especulativo y de la usura, no tienen ni siquiera la dignidad de un Alejandro Magno, de un Julio César, la dignidad de quien se bate en batalla, que entiende que lleva adelante una obra civilizadora, es gente que vive de la expoliación. Pero hay otra novedad, no solo quieren dominar todo el mundo, no solo quieren dominar a todos los hombres, sino que, y esto es lo que nos convoca aquí, quieren a todo el hombre. Es un tema no solo de alcances geográficos o demográficos, sino de intensidad inédita del poder. Yo le llamo absolutismo cualitativo. Está el cuantitativo. Quiero colocar bajo mi dominio a todos, pero aparte a todos en todos los aspectos de su persona y de su vida. Es un absolutismo cualitativo. Y esto último solo es posible si se asalta la interioridad psicológica espiritual de los hombres a quienes se pretende dominar. Y esta interioridad psicoespiritual constituye, esto es de perogrullo, pero vale la pena aclararlo, la fuente de nuestra libertad, la base de nuestra virtualidad transformadora de la realidad, es decir, el poder personal y colectivo de las personas y los pueblos que ellas componen. Y en esta interioridad se juega, o esta interioridad constituye nuestro último reducto, una fortaleza personal en el sentido más cabal de la expresión fortaleza. Esa interioridad psicoespiritual es el objetivo de la guerra psicológica. La guerra psicológica es el asedio a esta región íntima en la que anidan nuestra conciencia, con S, o sea, nuestra capacidad intelectual para percibir y entender la realidad, nuestra conciencia, vale decir la conciencia moral o ética sin S, en alemán hay dos palabras distintas para diferenciar, una de las pocas cosas valiosas que aprendí de Zaffaroni, o sea, y nuestra voluntad, porque eso está en su Tratado General de Derecho Penal. Y lo leí ahí con 20 años y me quedó grabado. Mi mamá, que está acá presente y sabe alemán, seguramente recordará las palabras, yo no lo sé. Y nuestra voluntad, todo esto anida en esa región íntima que hoy está asediada, que es la fortaleza sitiada. O sea, los fundamentos de nuestra humana dignidad y donde se juega nuestra semejanza con el Creador. Conciencia, conciencia moral y la abolición, la voluntad, el reaseguro de la libertad. Se dice, y lo dijo Adrián antes, no sin razón, que la guerra psicológica es la madre de todas las guerras. Y como dijo Adrián, esto es sabido desde antiguo. En el siglo VI a.C., Sun Tzu, general chino, decía que la mejor victoria era aquella que se lograba sin disparar una sola flecha. Y muchos pueblos a lo largo de la historia, pero en particular en la modernidad, los ingleses, con su experiencia nos han enseñado que la mejor guerra es aquella que nuestro enemigo ignora que estamos librando en contra de él. Vale decir, aquella cuyo despliegue es desconocido por el adversario. Una guerra silenciosa, sorda pero letal, invisible, y de ahí, como bien ya se ha explicado, el título del libro. Pero hoy, gracias a la sofisticación tecnológica, la guerra psicológica, que tiene estos antecedentes, puede librarse en forma plena e integral. Puede librarse contra decenas, o cientos, mejor dicho, de millones de personas al mismo tiempo. Y puede librarse, ya no es simplemente contra un regimiento, un batallón que tengo enfrente, en el campo de batalla o en las proximidades del mismo, sino contra poblaciones enteras, multitudinarias, y puede librarse en forma, esta es otra novedad, en forma constante y durante plazos muy prolongados, cosa que en el arte militar se sabe que no. Como decía Sun Tzu, la espada del luchador se cansa o se corrompe, aún el luchador más virtuoso y honorable
con el tiempo, la guerra en sí es un ejercicio peligroso. Pero esta no puede librarse, de hecho debe librarse en forma constante y durante plazos muy prolongados. Por eso no solo es la madre de todas las guerras, sino que es la guerra cúlmine. En esta instancia, con esta envergadura, con esta intensidad, con estas características, es la guerra final, es la guerra más decisiva. No digo que no haya otras guerras, pero sí digo que es la más decisiva. Se utilizan muchas coartadas, a lo largo del libro describimos varias. Si yo tuviera que resumirlas, y seguramente es un resumen incompleto, pero me permito citar esto. En primer lugar, y acá venimos los académicos, o quienes pensamos que oficiamos de tales. En primer lugar, una coartada es encubrir, cuando una élite dominante encubre su accionar detrás de un discurso ideológico, pseudocientífico, referido a supuestos procesos automáticos. Esto es típico de la modernidad y la posmodernidad. El famoso se dice, se viste, denunciado por quien, a mi modo de ver, es la mente más poderosa del siglo XX, el alemán Martin Heidegger. El se, el impersonal. Porque, en definitiva, pasa hasta en el mundo científico. No, ahora los municipios se están autonomizando, me decían en los 90, en derecho constitucional. ¿Pero por qué? ¿De dónde salió? No digo que esté mal. Digo, ¿por qué? ¿Quién lo motoriza? ¿Quién fomenta este cambio? ¿A qué obedece? No, es C. Son tendencias automáticas. Esto solamente es posible en un paradigma materialista y mecanicista, en donde todo es interpretado como un mecanismo. En el contexto de esos paradigmas mecanicistas, de base materialista, estos reduccionismos antropológicos proliferan. Augusto e Piacere implican no distinguir, y esto tiene que ver con la primera parte del libro, que la escribió mi colega Lucas, no distinguir entre el mundo de lo físico y el mundo de lo metafísico, no distinguir entre el reino de la necesidad, el reino de la física, de la química, de la biología, y el reino de la libertad, el reino de la auténtica sociología, la auténtica política, la filosofía, la cultura. Implica no distinguir lo que los griegos ya distinguían perfectamente bien, physis y nomos, la ley física en el sentido amplio de la expresión, metemos acá la química, la biología, la ley de la materia, y el nomos como la ley moral cognoscible por una rama de la filosofía que es la ética, de la que yo me puedo apartar, no sin pagar las consecuencias, porque tienen su arraigo y su razón de ser en la naturaleza, pero yo libremente me puedo apartar. Por eso, la introducción epistemológica que muy bien elaboró Lucas, partiendo de cómo de alguna manera comienza a echar orden en este contexto Leibniz, otro gran filósofo alemán. Como se darán cuenta, yo soy un germanófilo incurable. Pero quiero tener razones para ello. Esta interpretación mecanicista se ve mucho en la economía, por ejemplo. Es un ejemplo, la interpretación mecanicista de la economía y la explicación social darwinista de las injusticias sociales que en el siglo XIX, en el contexto de la Segunda Revolución Industrial, ya impedían que se mantuvieran en pie o que mantuvieran su credibilidad las promesas de Adam Smith de repartir, del efecto red derrame y de que el mercado solo automáticamente repartía bienestar para todos. Entonces ahí se apeló, por ejemplo, a una explicación social darwinista. Herbert Spencer, admirado por Sarmiento, antes Galton, que dicen, bueno, en realidad el pobre es parte del proceso, el excluido es parte del proceso, es la manera que tiene la naturaleza de evolucionar, desechando a los miserables, a los menos aptos, los menos capaces, o, como va a decir un siglo después el Papa Pío XI, en esa encíclica brillante y olvidada por muchos católicos, que es 40º Anno, en 1931, cuando él dice, o los menos escrupulosos, señores. Por ahí son los menos inescrupulosos, por ahí estos no es que son los menos aptos, es que por ahí es gente buena que no hace el mal, y por lo tanto lleva la desventaja frente al inescrupuloso que sí lo hace, y desvergonzadamente, y sin tener ningún cargo de conciencia. Todo lo tendría que haber dicho antes, no lo digo. Pío XI en esta encíclica denuncia el imperialismo internacional del dinero, ratificando lo que yo decía de esta oligarquía plutocrática que tiene su fuente de poder en las finanzas. Y en las finanzas mal entendidas, ojo, que no se me interprete mal. Las finanzas entendidas como negocio depredatorio, como un negocio que no aporta a la creación de riqueza, sino que gana sin dar nada a cambio. Cosa que ya Sócrates sabía que hacía una buena regla de economía.
Esta interpretación social darwinista tiene dos defectos. En primer lugar, aplicar crudamente las reglas de la biología a la realidad humana es desconocer la realidad humana. ¿Por qué? Porque lo biológico está en el hombre, por supuesto, pero el hombre es más que lo biológico. El hombre se yergue por encima de lo biológico. Pero además les quiero decir algo, es mala biología, señores. El premio Nobel de Medicina, médico, zoólogo y etólogo Konrad Lorenz, austríaco el hombre, nacido en Viena, premio Nobel en 1973, explicaba que también esta idea darwinista de la naturaleza según la cual los sistemas, es decir, las especies, las razas y los grupos más aptos son los que compiten entre sí, ¿correcto? Es mentira. En realidad los más eficientes biológicamente son los sistemas cooperativos, en donde se puede dar competencia individual en un marco acotado y siempre en beneficio de la especie. Jamás el individuo animal ni tampoco la planta busca su propio beneficio. El instinto animal no le conduce a eso. Sé que es mala biología, amén de la barbaridad del reduccionismo biologicista de las realidades humanas. La segunda coartada, entonces, la primera dijimos es encubrir mi accionar, que es deliberado, que es consciente, que es planificado, el accionar de quien trabaja de esta manera, bajo una pretendida, digamos, objetividad de que son los ciclos, como si se tratara de los ciclos astronómicos o de los ciclos pluviales. Son los ciclos, el C. No, en realidad que hay gente que decide actuar bien o actuar mal y que pone en ejecución una estrategia que pergeñó conforme a objetivos que adoptó y que tiene o se granjeó el poder para actuar en tal sentido. Esto no es inexorable, hay culpables. Hay responsables. La segunda, el segundo ardid es el aborregamiento de los ciudadanos. 1922, famoso libro Public Opinion, Opinión Pública, Walter Lippmann, uno de los decanos de la prensa estadounidense, fundador del diario New Republic, fue el primer director de la revista Foreign Affairs del Council on Foreign Relations, que existe hasta el día de hoy. También este dato lo obtuve en el Cerebro del Mundo. Te estamos robando, somos los Salieris de Adrián. Después leía Chomsky, que Manufacturing the Consent también habla, pero en realidad somos los Salieris de Adrián. Bueno, él hablaba de la democracia de los borregos. Decía, la única manera, 1922, y en Estados Unidos, él había nacido en Inglaterra, pero había emigrado a los Estados Unidos, la única manera de que la democracia subsista es instalando una democracia de los borregos. Vale decir, manufacturando artificialmente los consensos a través de la manipulación de opinión pública. Señores, 1922 no había televisión, el cine distaba mucho de ser lo que es hoy, no había internet. 1922. Esto es una democracia falsa. Esto es una democracia falsa. Se habla de democracia, pero es una gentileza lingüística. Zbigniew Brzezinski, más modernamente, gran geopolítico estadounidense de origen polaco, hombre de Rockefeller, fue la persona a la que Rockefeller en el 73 le encomendó la capitanía de la Comisión Trilateral, nada menos, asesor del presidente James Carter, un hombre que se ha dado vuelta ahora y así le va a Carter, porque se ha dado cuenta de algunas cosas y las ha denunciado. Brzezinski, en el 2010, en un discurso frente a gente del Council on Foreign Relations en Montreal, alertó sobre la fractura internacional de la élite global. Él habla así, élite global. Dice, y lo que preocupa es el despertar político de la humanidad. Y eso preocupa, él lo plantea, véanlo, es un poco ambiguo, lo disimula un poco, pero lo plantea en términos de preocupación, el despertar político de la humanidad. Yo en esto me acordaba cuando en el 67, si no mal recuerdo, Juan Domingo Perón desde el exilio escribió La Hora de los Pueblos y decía, o son los pueblos o es la sinarquía, concepto que no era de él en realidad, concepto que tiene profundas connotaciones teológicas, pero que Perón había tomado, tal vez instruido por el profesor Di Sandro, gran académico de la Universidad de La Plata, Carlos Di Sandro, uno de los hombres más brillantes, como siempre acá nosotros no, nosotros leemos a José Pablo Feynman, ¿qué vamos a leer a Di Sandro? Bueno, ahora, y aquí entra, digamos, en este aborregamiento de los ciudadanos que anunciaba Lippmann, acá podemos colocar la reducción o el encorsetamiento en lo políticamente correcto del discurso y el debate político. Yo siempre les digo a mis alumnos, estamos en democracia, pero estamos llenos de cosas que no podemos decir. Piénsenlo. Estamos en democracia, hay libertad de expresión, pero estamos llenos de cosas que no podemos decir.
¿Por qué? Porque hay sanción social, porque hay linchamiento mediático. Eso es muy jorobado, ¿no? Cuando un tipo lo linchan mediáticamente. O porque interviene la ley. Yo lo digo como abogado. Los abogados somos expertos, sí, en colaborar con la justicia, que hay un señor camarista que nos honra con su presencia, somos auxiliares de la justicia, pero a veces somos quienes, a veces, los malos abogados, los que enriedan, somos expertos en buscar los peros. Por eso yo que vengo a una familia toda de contadores, mi razonamiento es el opuesto del de ellos, porque nosotros buscamos los peros, las excepciones. Lo que parecía claro de pronto no lo es, aparece la letra chica, aparecen las excepciones, etc. A veces la ley, la Constitución habla de la libertad de expresión, pero después hay un montón de otras normas jurídicas que supuestamente también con arraigo constitucional o no, habrá que verlo en cada caso, vienen a coartar esa misma libertad que había sido consagrada. Entonces, el encorsetamiento del debate político y de la opinión en general en lo políticamente correcto. En esto entra también la estupidización, la frivolización, la narcotización, la infantilización de las masas. Primero esto está mal apuntado por mí, en realidad debí decir primero la masificación y después todo lo demás. Cuando ya la multitud, la gente se convirtió en masa, el pueblo se convirtió en masa inorgánica, amorfa, todo esto. Las publicidades están dirigidas, eso te estudia, el que estudia publicidad lo sabe, están todas formateadas lingüísticamente con mensajes para chicos de 5 años, comprensibles a un chico de 5 años. Estamos llenos de ver publicidades en donde el adulto, gente de mi edad, tengo 41 años o más grande, se comporta como un chico y a veces como un chico tonto. Y esto es festejado. Publicidades de temas serios, de bancos. Yo, a ver, como abogado sé que sacar un préstamo, porque después la gente viene a mi estudio y dice, no, tengo este problema, es un tema serio. Y sin embargo está publicitado, si hoy fuiste a tal banco, no le voy a decir, sí, sacan la lengua. Como si fuera así, fui al parque y jugué con mi amigo. No es casual. La narcotización. En esto entra, por ejemplo, hay autores, en el libro nos explayamos bien, hablamos de Teodoro Wiesengrund, más conocido por el apellido de su madre, Adorno. Hablamos de Fred Emery y Eric Trist. En el año 58, en la televisión y los patrones de la cultura, Adorno decía que la televisión iba a ser el instrumento ideal para generar una cultura homogénea y estandarizada, para que todos pensaran igual. Adorno no le preguntaba a nadie si todos queríamos pensar igual. Lo daba como un hecho, y como un hecho digno de elogio. Y Fred Emery y Eric Trist, psicólogos sociales del Instituto Tavistock, a mediados de los 70, decían que con las 6 horas promedio que el estadounidense típico, el estadounidense promedio, valga la redundancia, veía por día en principios de los 70, le habían lavado el cerebro. Todo esto sumado a gente que no tenía ningún horizonte trascendente porque no se usa más ser religioso, ni cultivar las artes, ni cultivar la lectura de los clásicos. Gente que había sido sometida a un sistema educativo deliberadamente depreciado, también fue denunciado por la Asociación Nacional de Educación en los Estados Unidos, ¿correcto? Y en definitiva gente que quedó a merced, inerme y con sus capacidades intelectuales desmedradas, sin la gimnasia de la intelección y la reflexión crítica, quedó a merced de la diversión, en una cultura del diversionismo y de lo que la televisión le mostraba. No quiero entrar acá ni siquiera en el debate de los mensajes subliminales, que desde muchos sectores se dice que no funcionan, pero la mayoría de las legislaciones del mundo los prohíben, incluyendo nuestra ley de medios audiovisuales y antes la ley de radiodifusión, aunque tiene una prohibición acotada. Es más, hay un proyecto en el Congreso que tiene estado parlamentario donde se penalizan. En el libro también está la temática. Les quiero decir que denuncias de mensajes subliminales que impactan directamente en el inconsciente, no estoy en posición de constatar la veracidad de esas denuncias, pero denuncias hay como tales hasta contra piñón fijo, y no es una broma. O por lo menos quien les hace las canciones. ¿Correcto? Insisto, yo no estoy en posición de constatarlo. Sí, en el libro volcamos algunas de estas denuncias, el muy tímido impacto mediático que tuvieron en su momento y señalamos que ningún fiscal tomó el guante, lamentablemente, para ver si esto es verdad o no, nada más, para ver si es así o no.
la depreciación inducida del lenguaje y del sistema educativo. Y después vamos a citar a un gran psicólogo de principios del siglo XX, Otto Gross, militante comunista, cocainómano, que murió tirado ahí en Berlín, en un zanjón, yendo a la revolución húngara de Béla Kun, sangrienta, ¿correcto? Otto Gross que decía, no, dice, la psicología tiene que liberar al hombre. ¿Y cómo lo va a liberar? Gross decía, lo va a liberar eliminando al cristianismo y reivindicando el culto a Ishtar, o Astarte, o Inanna, diosa fenicia, sumeria, de las fuerzas, diosa pagana, desde luego, de las fuerzas primordiales. Una diosa de las fuerzas inferiores. ¿Y esto cómo se hace? Con los cultos que involucran droga, narcóticos, estupefacientes y mucha liberación sexual. Sexo libre para todos y todas. Y de todo tipo. Esto lo decía Otto Gross. Cuando Herbert Marcuse escribe Eros y Civilización en la década del 50, que fue el héroe de los jóvenes del 68, que hoy siguen dando vueltas, uno es eurodiputado como Cohn-Bendit, acusado de pedofilia, porque la defendió, aparte, él decía, no, que el amor sexual con los niños estaba bien, era de represivo fascista, acusar de trastorno mental o de delito al pederasta. Eso Cohn-Bendit lo ha dicho, lo ha defendido en el año 80 y pico en la televisión francesa, abiertamente, búsquenlo en YouTube. Toda esta gente se formó por estos nombres que estoy mencionando del tuntún. En Eros y Civilización Marcuse decía, concretamente, tomando de Freud y de Marx, esta gente es de la escuela de Frankfurt, decir, miren, deseo y necesidad. En realidad lo que nosotros queremos es el deseo. Claro, el deseo nunca es el deseo elevado. Platón hubiera dicho la pasión noble del heroísmo, de conocer a Dios, de ser sabio. No, es el deseo del apetito inferior, pero aparte del apetito inferior, liberado y sobreexcitado, ni siquiera excitado en su grado natural, sobreexcitado. La necesidad es lo que genera la moral, como un mecanismo represivo que, como ya había dicho Freud, genera neurosis, con lo cual la moral no tiene ningún sentido perfectivo para los hombres, no tiene ningún efecto de perfeccionamiento ni de verdadera elevación. En rigor, de verdad, la moral es evitar que nos matemos entre nosotros, es un mal necesario. Como buen marxista, aparte decía, estas limitaciones vienen de la economía, pero como ahora estamos en una sociedad opulenta, era el show del welfare state, ni hablar en Estados Unidos, habían ganado la guerra sin que ninguna bomba cayera sobre ninguna ciudad norteamericana, ya no necesitamos la moral. Los hippies no descubrieron nada. Y cuando se hizo el recital de Woodstock en el 67 en Estados Unidos, que a los jóvenes hippies llenos de New Age, la CIA les proveía la droga, correcto, libremente, no estaban descubriendo nada, estaban aplicando estas ideas de principios del siglo XX, Otto Gross, o bien lo que decía ya en los años 50 Marcuse. Finalmente, ¿cuál es otra coartada? La coartada es de presentar, esto es para uso interno, presentar a la propia oligarquía plutocrática globalista, y les quiero decir que estas palabras las pensé, no es que las tiro por tirar como para impactar. La autopresentación de la oligarquía plutocrática globalista como aristocracia tecnocrática. O sea, es una manera de convencerse de que, tenemos que gobernar el mundo nosotros porque somos mejores. Sí, la aristocracia, los aristos eran los mejores, pero Aristóteles y Platón decían, ojo con los oligarcas, que creen ser los mejores cuando en rigor de verdad no son sino otra versión de la tiranía o del tirano. Miren, en esto cayó, por ejemplo, el autor de Principia Mathematica, gran matemático y filósofo, Lord Bertrand Russell. Si ustedes se fijan en el libro, y me voy a permitir una breve cita textual, decía Russell, en sus propias palabras, la fisiología y la psicología abren un campo a la tecnología científica que está aún por desarrollarse. Dos grandes hombres, Pavlov y Freud, han puesto los cimientos. No acepto la opinión de que ambos estén necesariamente en conflicto, pero aún está en duda qué estructura se va a construir sobre tales cimientos. Creo que la psicología de masas va a tener una importancia política considerable. Su interés se ha incrementado enormemente gracias al aumento de métodos modernos de propaganda. Entre estos métodos, el de mayor influencia es el que llamamos educación, entre comillas, reducida a método de propaganda. La religión desempeña su papel, aunque cada vez menor. La prensa, el cine y la radio tienen, en cambio, un papel cada vez más prominente. Cabe esperar que con el tiempo, cualquiera sea capaz de convencer a otro de lo que sea,
con tal de que el paciente atendido sea una persona joven y el Estado le proporcione dinero y bienes materiales. Se harán grandes avances en este tema cuando se hagan cargo de él los científicos bajo la dictadura de la ciencia. Los psicólogos sociales del futuro tendrán varias clases de escolares en los que ensayar diferentes métodos a través de los cuales conseguir convencer de forma incontestable de que la nieve es negra. Se puede convencer a cualquiera de cualquier cosa, sobre todo si trabaja con chicos. Pronto se llegará a varias conclusiones. La primera, que la influencia del hogar es un estorbo. La segunda, que no se puede conseguir gran cosa a menos que el adoctrinamiento comience antes de los 10 años. La tercera, que los versos acompañados de música y entonados repetidamente son muy eficaces. La cuarta, que la opinión de que la nieve es blanca debe ser considerada una señal de que existe un gusto morboso por la excentricidad. Usted dice que la nieve es blanca, usted es un excéntrico intolerable, repugnante o un fascista, pero les prevengo, compete a los científicos del futuro hacer precisas estas máximas y descubrir cuál es el costo exacto de hacer creer a los niños que la nieve es negra y cuánto menos costaría hacerles creer que es gris oscura. Un excelente inglés, pragmático. Sí, bueno, si es muy costoso, aunque sea que es gris oscura. Remata el británico. Lord en tercera generación, su abuelo había sido primer ministro de la reina Victoria. Aunque esta ciencia se estudiará con diligencia, quedará rígidamente confinada a la clase dirigente. No se le permitirá al populacho saber cómo se han generado las convicciones que tiene los nuevos brujos. Cuando la técnica haya sido perfeccionada, todo gobierno que lleve una generación entera dirigiendo la política educativa podrá controlar a sus súbditos sin ser cuestionado, sin necesidad de ejércitos ni de policías. Hay más citas. Está la de Aldous Huxley, que dio en una universidad en Estados Unidos, es más breve que esta, en donde dice, en la Facultad de Medicina de San Francisco, Huxley, citado por Lucas, en la próxima generación o la siguiente habrá un método farmacológico que consiga que las personas adoren su condición de siervas y que permita una dictadura sin lágrimas, por así decirlo. Es un discurso de un gran literato, un hombre vinculado a los servicios de inteligencia, educado en Eton, Inglaterra, un hombre vinculado a los servicios de inteligencia británico y estadounidense. Pero además dice, en una facultad de medicina, una dictadura sin lágrimas, que produzca una especie de campo de concentración indoloro para sociedades enteras, de tal modo que las personas habrán sido despojadas de sus libertades y sin embargo estarán contentas de que así sea, porque habrán perdido todo deseo de rebelarse gracias a la propaganda o al lavado de cerebro, o a un lavado de cerebro profundo conseguido por métodos farmacológicos. Y al parecer, esa será la última revolución. Sí, son todos marxistas en el fondo. Bueno, es un modernísimo Leviatán. Es un modernísimo Leviatán. Voy a terminar, podríamos seguir más, está la estrategia de estigmatizar, que un comunista convencido, y que por eso murió preso y pobre, más allá de mis críticas hacia él, y muy inteligente, que fue Antonio Gramsci, fue el que, entre muchas otras cosas, también lo tratamos en el libro, pergenió la estrategia del mote, de la estigmatización, cargar una palabra, un apóstrofe contra alguien, cargarlo de tanto impacto emocional que el solo hecho de que yo te lo diga en público automáticamente te ponga a la defensiva o descalifique tu opinión. Nos podríamos extender muchísimo. La personalidad autoritaria de Adorno en 1950, en donde él definía el autoritarismo, lo definía como toda lealtad o toda convicción que genera lealtad en principios superiores a los deseos generados por los bajos instintos. O sea, una persona que cree en Dios o que tiene un determinado código axiológico con el cual regle su conducta, quienes creemos que existe un derecho natural, somos todos autoritarios. Y el autoritarismo dejó de ser un problema político, es un problema psicológico que puede requerir de una solución jurídico-penal. Al enemigo de la democracia hay que criminalizarlo, pero también puede ser desde el Estado jurídico-terapéutica, hay que psiquiatrizarlo, como le pasó a varias personas en Estados Unidos mismo, y hablar de la Unión Soviética, o jurídico-educativa, hay que reeducarlo. Hay que reeducarlo. Y si arrancamos con niños de jardín de infantes, yo tengo a mi hija por ahí dando vueltas, mejor. Erich Fromm abrevan estas ideas y Erich Fromm, el famoso autor del Arte de Amar, que muchos citan, pocos han leído,
tomando estas ideas y malinterpretando ciertas conclusiones antropológicas del suizo Johann Bachhofen, malinterpretándolas, denosta la figura del padre, que para el propio psicoanálisis es la ley. Bueno, en suma, todo este moderno Leviatán se basa en la simulación y en la mentira. Es un ídolo con pies de barro, pero hasta ahora muy eficaz. Se basa en la simulación y en la mentira. Es un régimen de hipocresía. El antídoto, entonces, ¿cuál es? La verdad, en donde reside, como bien enseñaban los griegos, la belleza, y como bien decía Platón específicamente, resplandece la belleza y reside el bien. Cité a los griegos, pero quiero terminar con las palabras de quien es el maestro más importante, porque el Galileo decía: si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el humilde aporte que nosotros entendemos y sometemos a la crítica, al análisis crítico del público, nuestro humilde aporte, al menos en la intención, a la verdad. Gracias.